Bienvenidos niños, gracias por acompañarme para esta clase este fin de semana. Espero que se encuentre bien y que esté listo para descubrir más de la creación de nuestro Creador, listo para alabar a nuestro Dios y listo para estudiar más a tu palabra. Entonces, comencemos en oración. Gracias Señor por este día y otra oportunidad de estudiar la Biblia junto con estos niños. Gracias por su misericordia que es para siempre y tu amor y fidelidad para con nosotros. Pedimos tu ayuda en estos momentos, cuando enfoquemos en la palabra de Dios, ayúdanos a aprender y crecer en nuestra fe. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. El versículo de memoria. La Biblia dice en Marcos 27, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Este es nuestro versículo de memoria para este fin de semana. Entonces, digamos el versículo varias veces para seguir aprendiéndolo. Entonces, Marcos 27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. De nuevo, Marcos 27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Una vez más, Marcos 27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Ese es un versículo que nos enseña algo muy importante, que Dios es todopoderoso. Él todo lo puede hacer. Entonces, en el contexto de este pasaje, Jesús está hablando acerca de la salvación y que Dios puede salvar a todos. Pero la verdad aplica a muchas cosas. No hay nada que Dios no puede hacer. Según su voluntad, Él puede hacer todo. Cualquier cosa, aún a milagros, porque Él es un Dios todopoderoso y Él es el Dios milagroso. Él creó el mundo, Él hizo en la historia de la Biblia muchos milagros. Y Él puede hacer todo. Entonces, un versículo que cuando entendamos esto, la verdad que Dios es poderoso, aumenta y ayuda nuestra fe y confianza en Él. Entonces, digamos el versículo otra vez juntos. Marcos 27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Mundo maravilloso de nuestro Creador Todopoderoso. ¿Sabía que alrededor de todo el mundo hay más que 18,000 de especies diferentes de mariposas? Qué interesante, ¿verdad? También acá en Honduras hay más que 700 especies de mariposas. Un animal, un insecto muy, muy interesante. Entonces, hoy quiero compartir unos datos curiosos acerca de la mariposa. Entonces, ¿sabía que las mariposas vienen en cada color del arco iris? Son insectos bonitos y llenos de color. Aún
Hay personas que dicen que la mariposa es el flor del reino de los animales, porque las alas de la mariposa son bonitos y hay de cada color. ¿Sabía que la vida de una mariposa es muy breve? Sí, es cierto. Por medio, entre todas las especies, hay un rango acá, pero por medio, la vida de una mariposa solo dura hasta un mes. ¡Wow! Muy breve, ¿verdad? Sí, y durante esa vida breve, mucho pasa en la vida de una mariposa. ¿Por qué? Hay 4 etapas de la vida en el ciclo de la vida de ese insecto. Entonces, las etapas incluyen el huevo, la larva, la pupa y el adulto. Y todo ese proceso de la vida de una mariposa se llama metamorfosis, porque siempre está cambiando y el cuerpo de la larva es completamente diferente que el adulto y hay un gran cambio. Aún mientras que el huevo, la larva y la pupa coma plantas, el adulto solo coma líquidos. Entonces hay una gran diferencia. Entonces, el cambio que se ve es algo milagroso. Espero que alrededor de su casa puede ver las mariposas volando y puede ver en vivo ese insecto tan bonito. Alabemos al Señor. Familia de Dios, cada padre tiene parte especial, cada madre tiene parte especial, cada uno tiene parte de pan. Familia de Dios, lo ponemos primero, familia de Dios, lo servimos primero, para gloria de mi Dios.
bien, niños, gracias por cantar con nosotros. Ahora vamos a seguir con la lección de la Biblia, entonces espero que escuche bien y ponga mucha atención a lo que dice la Biblia. Vamos a estudiar una historia que nos encontramos en 2 Crónicas 20. Entonces, por favor, si tiene su Biblia, busca 2 Crónicas 20. Este es un libro del Antiguo Testamento, entonces en el principio de la Biblia tiene que buscar para hallar este libro y el capítulo 20. En las próximas semanas vamos a estudiar momentos cuando Dios mostró su poder y a veces cuando Dios hizo milagros tan poderosos que cuando miramos eso solo podemos ver, eso solo es posible con Dios. Sin Dios no es posible, pero con Dios sí. Entonces, vamos a estudiar esas historias. Y el año pasado, cuando comenzó la pandemia y comenzamos esta clase, comenzamos estudiando la fe y los héroes de la fe y las historias de sus vidas. Porque recuerda, Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el año pasado estudiábamos los ejemplos de fe para ayudarnos a entender qué es la fe y cómo podemos ponerlo en práctica. Ahora vamos a seguir estudiando la fe por estudiar cómo Dios es fiel y podemos y debemos confiar en Él. Entonces, de esas historias espero que aumente nuestra fe y confianza en Dios. Entonces, ahora en el capítulo 20 de 2 Crónicas, encontramos la historia de los reyes de Israel y de Judá. Y había unos reyes buenos quien hicieron las cosas correctas ante Dios. Y también había reyes malos quienes no obedecían a Dios y hicieron lo malo. Entonces, este libro es lleno de ejemplos de los dos. Pero en el capítulo 20 encontramos un rey bueno. Un rey se llama Josafat. Y un momento durante su reino cuando 4 naciones de alrededor se juntaron y atacaron a Judá. Entonces, Josafat era rey de Judá, la parte de Israel al sur, y ellos de alrededor atacaron a Judá. Entonces, en la historia, cuando el rey Josafat se dio cuenta que ese ejército grandísimo estaba marchando a Jerusalén, él llamó a la gente y al pueblo que ayunen todos y que se junten en Jerusalén para pedir la ayuda de Dios. Entonces, todos llegaron a Jerusalén y ellos estaban en reunión enfrente del templo de Dios, orando y pidiendo la ayuda de Dios para sobrevivir este ataque de multitud. Un ejército increíble en su multitud. Entonces, la Biblia dice que mientras que ellos estaban orando, que uno de los sacerdotes, quien era profeta, recibió de Dios el mensaje que sí, Dios iba a ayudarles. Entonces, la Biblia dice que este profeta, por medio del Espíritu Santo, habló y dijo la respuesta
a sus oraciones. Y vamos a leer esa parte en 2 Crónicas 20, comenzamos en versículo 15. La Biblia dice, oíd, y la profeta está hablando, y dijo, oíd, Judá, todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, el rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descendieres contra ellos he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y os hallaréis junto al arroyo, ante del desierto de Jeruel. No habrá que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces, cuando Josafat y al pueblo escuchó esto, que Dios había contestado sus oraciones, todos se inclinaron a la tierra. Y unos de los sacerdotes comenzaron a alabar y cantar y glorificar a Dios. Qué bueno esta parte de la historia. Qué respuesta de Dios, ¿verdad? Él dijo que Él iba a pelear para ellos y no tenían que pelear contra esta multitud. ¡Wow! Y vamos a seguir leyendo, pero después de recibir la respuesta, ellos comenzaron a alabar y adorar a Dios. Y vamos a ver que siguieron alabando a Dios. Seguimos leyendo el versículo 20 de la Biblia, dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras que ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros, creed en sus profetas, y seréis prosperados. Y, habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos en ornamentos sagrados. Entonces, ellos no estaban vestidos con sus cosas para la batalla, estaban vestidos con ropa para glorificar a Dios, ropa sagrada para el templo. Entonces, mientras que salían la gente armada, eran esos cantadores, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra, muertos, pues ninguno había
escapado. ¡Wow! ¡Qué victoria!, ¿verdad? Dios peleó para la nación de Israel y ninguno de los enemigos escaparon. Todos murieron. Y Dios llevó la victoria. Una victoria tan completa, si seguimos leyendo, que la noticia de esa victoria y de que Dios había peleado para los hijos de Israel, de Judá, la noticia llegó a las naciones alrededor y todas las naciones temían a Dios y había paz por 25 años. Nadie de alrededor, quien aborrecían a Judá, atacaron a Judá. Y Judá tenía paz 25 años. ¡Wow! Como yo dije en el principio de la lección, la Biblia está llena de cosas milagrosas y historias milagrosas, porque nuestro Dios es un Dios todopoderoso y Él es el Dios todopoderoso y Él hace milagros. Y las historias milagrosas de la Biblia son para ánimo y para aumentar nuestra confianza y fe en Él. Cada vez que yo leo esa historia, igual como los que estaban en esta historia, yo maravillo a Dios y su poder y su mano y cómo Él obró en esa situación. Y yo quiero alabar a su misericordia eterna y su poder siempre. Entonces, espero que esta historia anima a usted también. Vamos a terminar en oración. Gracias, Señor, por este día y otra oportunidad de estudiar la Biblia y la historia maravillosa de cuando usted peleó para la nación de Israel. Ayúdanos a crecer en nuestra fe. Ayúdanos a crecer por medio de estudiar la Biblia. Y ayúdanos a vivir nuestras vidas llenos de confianza en ti. Siempre confiamos en ti y glorificamos a ti. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Ok, niños, muchas gracias por sus atenciones esta mañana. Ahora, antes que terminamos, vamos a decir nuestro versículo de memoria una vez más para ayudarnos en la memorización de la palabra de Dios. Entonces, dígalo conmigo. Marcos 10, 27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, buen trabajo, niños. Ahora vamos a terminar y espero que pase una buena fin de semana y hasta la próxima clase, la próxima semana. Dios le bendiga y pase el día.